listos para escuchar lo que la palabra de Dios nos dice. Antes de abrir las escrituras, ahí en el Evangelio de Juan, quisiera que vayamos al primer capítulo de la Biblia, donde menciona una de las expresiones o palabras que estaremos estudiando en esta noche. Ahí en el primer capítulo de Génesis, en el versículo 11, después de que Dios había separado las aguas de las aguas y quedó la tierra, la tierra llamó, dice que ahí en el capítulo 10, dice, llamó Dios a lo seco tierra. Pero más adelante en el versículo 11 dice que después, cuando ya tenía ordenado todo, dice el versículo 11, y después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, dice, y fue así. Yo creo que todos nosotros nos gustan las frutas, ¿verdad? Las frutas, pero antes de ser una fruta es, ¿cómo llamamos cuando está en la planta? Es fruto. Pero ya cuando la tenemos ya para comer es fruta, ¿verdad? Como es el Señor, como es Dios de maravilloso, como podemos tener desde el principio, ¿verdad? Es algo especial. Ahora vamos a ver uno de los temas que hemos estado meditando hace un tiempo atrás. Y hemos tenido visitas y no hemos podido compartir, ¿verdad? Pero gracias al Señor, en esta noche tenemos la oportunidad de hacerlo y quiero que vayamos ahí en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Capítulo 15 del Evangelio de Juan, el versículo 1 en adelante, y vamos a ver hasta el versículo 11. Bueno, vamos a leerlo hasta el versículo 17 para tomar el contexto de lo que vamos a hablar y de lo que el Señor nos va a decir en esta noche. Capítulo 15, versículo 1 dice el Señor, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podemos, dice, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto,
y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Que el Señor pueda añadir bendiciones en su palabra en cada corazón en esta noche. Ya que vamos a estar viendo este pasaje. Yo estoy seguro que todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo queremos dar fruto, ¿verdad? Queremos dar fruto y espero que a través de este pasaje que vamos a estudiar en esta noche podamos entender lo que realmente significa dar fruto para la vida, para nuestra vida y que agrade al Señor. Que agrade al Señor. Yo creo que cada creyente desea dar fruto, pero fruto que el Señor, que lo que el Señor desea. Este es un pasaje que tiene mucho contenido. Cada versículo aparentemente es un pasaje que dice uno, bueno, cuando lo está leyendo, sí es fácil, lo entiendo, porque habla como de un agricultor, ¿verdad? Pero si vemos aquí, este pasaje tiene mucho contenido. Quizá vamos a dar... no a profundidad, pero la idea es que estudiemos en nuestras casas para poder aprender más de lo que el Señor nos está diciendo. Este pasaje tiene una tremenda enseñanza para nuestra vida cristiana. Y es uno de los pasajes que cuando el Señor está en el aposento alto, pero parece que el Señor, cuando menciona estas palabras a los discípulos, Él va camino a Jerusalén, ¿verdad? ¿Y por qué digo esto? Por lo que dice las últimas palabras ahí en el versículo 31 del capítulo 14, el último versículo del capítulo anterior. Dice que, dice las últimas expresiones, levantaos, vamos de aquí. Y es probable que el Señor va con sus discípulos cuando dice estas palabras. Ellos ya saben que tienen que separarse del Señor. Ellos ya saben que el Señor tiene que dejarlos, por lo que les dice en el capítulo 14, después de ellos estar preocupados, ¿verdad? Ellos tienen que separarse del Señor y se sienten turbados. Y recordamos que estuvimos viendo la vez anterior, cuando el Señor les dice, tranquilo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y vemos cómo el Señor está preparando a los discípulos para este momento, para ese tiempo que venía. Ellos sabían que el Señor iba a ir a la cruz. Ellos sabían que ya el Señor había sido traicionado en este momento, cuando Él expresa estas palabras. Pero ellos también sabían que el Señor iba a ir a la cruz, iba a ser puesto en la tumba, pero al tercer día iba a resucitar. Lo sabían muy bien. El Señor los había preparado. Pero realmente, hermanos, Él no los iba a dejar solos. Él les dice que enviaría el Espíritu Santo, el Consolador, para que esté con ellos, para que esté en cada uno de ellos. ¿Y sabe qué? Para que estuviera en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo, todos aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo, desde el momento que recibimos al Señor Jesucristo, dice que el Espíritu Santo viene a morar en el corazón. Y esa era una consolación para los discípulos, cuando les dice, no los dejaré huérfanos, yo no me voy, yo enviaré al Espíritu Santo para que esté para siempre, para tener esa relación y esa comunión especial con el Señor. Dice ahí en el capítulo anterior, en el versículo 16, 14, 16, miren cómo dice el Señor. Versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Verso 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve
ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dice, estará en. Recordamos qué significa la palabra en, dentro de. ¿Dónde está el Espíritu Santo? En cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros, cada uno de aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo. Y el versículo 23 dice, de aquí mismo del capítulo 14, dice el Señor, respondió Jesús y le dijo, este era Judas, bueno, no el Iscariote, dice el verso 22, 23, dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Qué promesas tan maravillosas las que Dios nos da en este pasaje a cada uno de nosotros. No estamos solos, el Señor dice, me voy, pero vendré a vosotros. Y es en este contexto, hermanos, que el Señor les dice a los discípulos, yo soy la vid. Yo soy la vid, dice el Señor en el versículo 5 del capítulo 15. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Los pámpanos. Y hermanos, dice vosotros y vosotros los pámpanos. O es decir, las ramas. Las ramas. Como dicen otras versiones. Así como las ramas así como las ramas dan frutos porque están conectadas a la vid, así también ustedes darán frutos si permanecen en mí, dice el Señor. Allí en la versión de las Américas. Y esta es la séptima vez que encontramos la palabra yo soy. Y recuerdo cuando comenzamos este estudio de la Escritura, aquí en este Evangelio de Juan, cuando el Señor expresa el yo soy, es decir, Dios mismo encarnado. La misma expresión que encontramos ahí en Éxodo capítulo 3, verso 14. Recordamos cuando el Señor habla con Moisés y le dice a Moisés, dile al pueblo yo soy, me ha enviado a vosotros. Y como hemos estudiado, hermanos, estas expresiones, estas declaraciones de nuestro Señor Jesucristo, aquí en este Evangelio, recordamos cada una de ellas, ¿no es cierto? Comenzamos con, yo soy el pan de vida, y luego, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, dice ahí en el capítulo 11, y en el capítulo 14 dice que, yo soy el camino y la verdad y la vida, ahí en el capítulo 6, el versículo 6. Y ahora nos encontramos con, yo soy la vid verdadera. No sé si se las han aprendido así así como, tal como está, ¿verdad? Es interesante cuando vemos expresiones que deben llamar la atención. Y aquí en el versículo 1, dice el Señor, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Mi Padre es el labrador. La vid es un árbol muy apreciado, ¿verdad? En todo lugar. O es una planta que es muy apreciada porque no solo por el fruto, no solo por el fruto que da, porque a todos nos gusta, creo que a todos nos gustan las uvas, ¿verdad? Es algo muy nutritivo. No solo por el fruto que da, sino porque también hay muchas otras cosas. También el vino y muchas otras cosas más que da este fruto. En el Antiguo Testamento la vid era usada como un símbolo para referirse al pueblo de Israel. El Señor siempre se refirió al pueblo de Israel de esta manera. Y vemos ahí
Por ejemplo, tenemos un pasaje ahí en el Salmo capítulo 80, en el Salmo 80, versículo 8. Vamos a buscarlo para ver qué es lo que nos dice el Señor. Salmo 88, refiriéndose a su pueblo, al pueblo, a la nación de Israel. Y 80 y versículo 8 del Salmo dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Mire, siempre el Señor refiriéndose a su pueblo. Pero allá más adelante en el versículo 14 dice, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Visita esta viña. Entonces vemos como el Señor compara a su pueblo con una viña, con esa planta tan especial. Pero hay otro pasaje en Isaías capítulo 5, también se refiere refiriéndose a su pueblo. Isaías capítulo 5 y verso 1. Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña y en una ladera fértil. La había cercado y despedregado, plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre. Mire qué bonito. Como un buen agricultor está ahí poniendo este ejemplo. Dice, y había hecho en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Porque Dios no esperaba de su pueblo. Dios dice que dio uvas silvestres. El Señor compara a Israel con una viña. Plantada en una ladera, dice, fértil, muy bien cuidada y muy bien protegida por su dueño. La había cercado, le había sido, dice, y había sido plantada de vides escogidas. No era cualquier cosa. Habían vides escogidas, dice este pasaje. Habían vides escogidas, ¿verdad? Y había edificado en medio de ella una torre y había hecho un lagar. O sea, es decir, un recipiente donde se machaca o se pisa la uva para su proceso, ¿verdad? Y esperaba que diera uvas. ¿Y saben qué pasó? Dio uvas, quise el pasaje, pero uvas silvestres. Uvas silvestres, no tenían buen sabor. No tenía un buen sabor. El labrador se había esforzado en cuidarla bien. Estaba ahí como un buen, todos los que hemos trabajado en el campo sabemos cómo, ¿verdad? Se cultiva, si no limpia la planta, no va a dar fruto. Pero dice que se había esforzado en cuidarla, en protegerla de todo aquello que podía hacerle daño. Y esperaba, lógicamente, que dieran buen fruto, pero no pasó eso. Y ahí también tenemos otro ejemplo en Jeremías capítulo 2 y el versículo 21, pero quizá para tomar nota, bueno, vamos a leerlo. Dice que, bueno, aquí encontramos una amonestación del Señor. Encontramos una amonestación a su pueblo. Dice, Dios, te planté de vida escogida, simiente verdadera, toda ella. Toda ella. Dice, ¿cómo pues te has vuelto sarmiento de vida extraña? Una pregunta. Israel, hermanos, se corrompió como nación y no produjo el fruto que se esperaba de esta nación. Pero ahora viene el Señor y dice en el capítulo 15 de Juan, yo soy la vid verdadera. Y mi padre es el labrador. Israel como nación era una sombra o un ejemplo de lo que iba a venir. Apuntaba al Señor Jesucristo, la vid verdadera. La vid verdadera. Y todo el fruto que Israel no pudo dar, no pudo producir,
por ser un pueblo infiel, el Señor dice, el Señor promete producir muchos frutos a través de sus discípulos. A través de sus discípulos. Y vemos ahí en el versículo 5, como dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada, dice la Escritura, nada podéis hacer. Hermanos, cuando el Señor vino para que diéramos fruto. Y todo aquel que permanece en él debe dar fruto. Dice la Escritura para que demos fruto. Pero ahí en el versículo 16 dice el Señor, no fuimos nosotros, dice el Señor, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, dice, permanezca. No es temporal, no es de vez en cuando, no, dice que ese fruto permanezca. Para producir buenos frutos, todos los que hemos creído en Cristo, estamos como conectados a Él, ¿verdad? Y por lo tanto se debe producir buenos frutos. Pero ¿qué se debe hacer? Se debe permanecer en el Señor Jesucristo. Y versículo 6, mire cómo dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Este versículo ha sido quizá mal interpretado por muchos. Dice que aquí habla de que la salvación se pierde. Pero el Señor, hermanos, el Señor no está diciendo esto. Este versículo no quiere decir que el verdadero cristiano pierde la salvación. Lo que el Señor está diciendo es que el verdadero cristiano tiene que dar fruto o debe dar fruto por el hecho de estar conectados a la vid, es decir, Cristo. Porque saben que, hermanos, hay veces que en una reunión puede haber a alguien por emoción y hace confesión de fe, pero no lo hizo de corazón. No lo hizo de corazón. Él profesó que creía en Cristo. Pero cuando una persona viene a Cristo, dice que nueva criatura es. El Espíritu Santo viene a morar en aquella persona y por lo tanto debe reflejarse algo nuevo, algo diferente. Hay un cambio. Comienza a dar frutos dignos de arrepentimiento. Y luego vemos creciendo en la vida cristiana. Vemos creciendo en la vida cristiana. Un verdadero hijo de Dios, hermanos, es imposible que no dé fruto. Si no da fruto, bueno, hay que tener cuidado, porque puede que esté equivocado y no sea un verdadero hijo de Dios. Y tenemos el ejemplo claro en las Escrituras. El Señor había escogido a sus discípulos. Y recordemos, había uno que no dio frutos. Bueno, dio frutos malos, ¿verdad? Sabemos de quién estamos hablando. Judas estuvo con el Señor, anduvo con el Señor. Pues sabemos lo que hizo. Traicionó a su maestro. Pero ¿de qué fruto está hablando el Señor aquí? En primer lugar, este fruto es la marca distintiva de un verdadero creyente. Y no es solamente ganar almas para Cristo, que es parte de lo que debe suceder en el verdadero cristiano, predicar el Evangelio, ¿verdad? Y muchas cosas, muchas obras más en el camino del Señor, ¿verdad? Este fruto
Es la evidencia de lo que somos en Cristo. ¿Verdad? Es la evidencia de lo que somos en Cristo. Si vemos ahí en el versículo 8, dice, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Pero que dice, hay una versión, la versión de las Américas dice diferente, que para poderlo entender más claro, dice, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Entonces, cuando alguien no da fruto, ¿sí o no? Bueno, no se sabe, ¿verdad? Si creyó de verdad esta persona. El árbol se conoce por su fruto, dice ahí Mateo 12:33. Dice el Señor hablando de la parábola del sembrador. Dice, el árbol se conoce por su fruto. Imagínense un árbol vamos a poner un ejemplo, un árbol de naranjo. No va a dar manzanas, ¿verdad que no? Porque es naranjo, su naturaleza. Un hijo de Dios va a dar fruto que se muestre que es un verdadero creyente. En segundo lugar, es un estilo de vida, no es opcional. Allá cuando pueda yo voy a dar mi fruto. A su tiempo el árbol da fruto. ¿Verdad? No va a dar de una vez aquella cantidad, pero se ve un cambio y comienza a dar fruto. ¿Verdad? El árbol de naranja se siembra pequeñito, pero ese tamaño y ya comienza a dar una, dos. Pero cuando crece, da muchas, ¿verdad? Da muchas frutas, mucho fruto. Esta palabra fruto está en tiempo presente. Si notamos el pasaje que leímos, siempre está en tiempo presente. En el versículo 2, en el versículo 4, en el versículo 5, en el versículo 8 y en el versículo 16. Siempre está en tiempo presente. ¿Esto qué significa? Está hablando de una relación continua con el Señor. Los cristianos verdaderos producen fruto. Y luego, más. Y luego, mucho, dice la Escritura. En tercer lugar, el Señor Jesús el Señor Jesús también nos muestra que ese fruto no siempre se produce en el mismo grado en la vida del creyente. Lo que estamos hablando. Empieza con algo, pero hay un cambio. Hay una diferencia a lo que era antes. De repente decían malas expresiones, ahora ya no voy a decir malas expresiones. ¿Por qué? Porque ahora es un hijo de Dios. Vino al Señor, de repente tenía sus costumbres, sus hábitos, pero el Espíritu Santo le dice, cuidado, ya no lo hagas. Y siente la conciencia que no lo puede hacer y no lo hace. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios. Está mostrando el fruto que es un hijo de Dios. Un hijo de Dios. Dice ahí en el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Para que lleve más fruto. Nos dice que el Padre purifica, limpia, ¿verdad? Los pámpanos, es decir, las ramas. ¿Para qué? Para que den fruto, para que den más fruto, para que den mucho. Ahí en el versículo 5 y en el versículo 8 nos dice que no es solamente que produzcan fruto, ¿verdad? Que den fruto. Dice que den más fruto. No solamente eso. Versículo 8, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis, ¿qué dice? Mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hermanos, qué maravilloso como el Señor nos muestra las Escrituras. Entonces vemos que hay
grados de fructificación. Y notamos, ¿verdad? Comenzamos, el creyente comienza, quizá con algo poco, pero el Señor lo va capacitando, el Señor le va dando más cada día y conocimiento para o en la vida cristiana. Y eso nos muestra en la parábola del buen sembrador, ahí en Marcos capítulo 4 y el versículo 8, hablando cuando la semilla, ¿qué semilla? Cae en buena tierra. ¿Verdad? Cuando la semilla cae en buena tierra, hay resultado rápido, porque cayó en buena tierra, creyó de corazón. Cuando hablando de la semilla, cae en buena tierra, también está hablando de la palabra. Cuando hablamos, cuando predicamos la palabra del Señor, viene aquella semilla, aquella palabra cae en el corazón, toca el corazón, y esa persona viene a Cristo, y esa persona acepta al Señor como su Salvador, y vemos el resultado. Vemos el resultado. ¿Y qué? ¿Y cuál es el resultado ahí? Empieza a dar, dice este pasaje, que cuando cae en el corazón del hombre que da fruto, ¿al cuánto? Primero da al 30, luego dice que da al 60 y luego al 100 por uno. Alabado sea el Señor por estas promesas, ¿verdad? Que el Señor nos dice en las Escrituras. Al 100 por uno, imagínense. Yo no sé al cuánto está dando fruto. ¿Al cuánto estamos dando fruto? ¿Al 30? ¿Estamos dando fruto al 60 quizás? Ojalá sea al 100 por uno, hermanos. Ojalá sea al 100 por uno, que nos dediquemos a aprender, a estudiar más de las Escrituras, a querer conocer más del Señor Jesucristo. Todo aquel hijo de Dios da fruto porque se está alimentando de la savia de la vid, que es Cristo Jesús. El nuevo creyente poco a poco, como dije, va creciendo espiritualmente. El Señor lo va capacitando. En cuarto lugar, hermanos, también nos dice el Señor aquí en este pasaje que el fruto que produce el creyente es para la gloria de Dios. Para nosotros, para la gloria de Dios. Ahí mismo, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El Señor es glorificado. Es glorificado. Aquí podemos entender todo lo que el Señor viene diciendo. Imagínense los discípulos oyendo al Señor Jesús decir estas palabras: yo soy, una y otra vez. Y cuando dice yo soy la vid verdadera, es una de las últimas expresiones, pocas horas antes de que el Señor fuese crucificado. El Señor estaba a unas horas de ir a la cruz, pero el Señor dice que es para la gloria del Padre. Como vemos ahí en el capítulo 14, versículo 12, dice, de cierto, dice el Señor, de cierto, os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, dice el Señor, hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Quién es glorificado? El Padre. El Padre. Todo es para la gloria, todo es para que el Padre sea glorificado. Todo aquello que pedimos al Padre en su nombre, Él lo hará a través de nosotros, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si vemos ahí en el versículo 13, todo es para Él. Toda la gloria es para nuestro Señor, nuestro Dios. Y hermanos, la única razón, el por qué, nos preguntamos el por qué nuestras vidas redimidas de todos los creyentes puede traer gloria al Padre, solamente es porque estamos conectados al Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo nos ha transformado, porque el Señor Jesucristo mora en cada uno de nosotros y podemos
podemos tener esa relación y cuando oramos decimos Padre nuestro. O dice, no decimos Padre de fulano, Padre nuestro. Es un privilegio que usted y yo podemos tener de decirle al Señor, Padre nuestro que estás en los cielos. Esto es maravilloso. Padre nuestro que estás en los cielos. Imagínense cómo vamos a la presencia del Señor. Él obra a través de nosotros, el Señor Jesús, que glorifica al Padre. Al Padre. ¿Por qué? Por lo que dice, también dice Juan, testifica ahí en el capítulo 1, versículo 14. Y dice, y vimos su gloria. Dice Juan, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero también el escritor de los Hebreos dice también, hablando acerca del Señor Jesucristo, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, hablando del Señor Jesucristo, la imagen misma de su sustancia, Dios mismo, por eso dice, yo soy la vid verdadera. Entonces, la única manera, hermanos, que podemos dar fruto para la gloria de Dios es porque estamos conectados, estamos pegados a la vid, que es el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la vida que caracteriza al verdadero creyente? ¿Cuál es? Es la vida de Cristo Jesús morando en mí, siendo vivida y manifestada a través de mí cada día. ¿Cómo mostramos al Señor en nuestro trabajo? ¿Mostramos que somos diferentes o no mostramos nada? ¿Estamos dando testimonio de que somos creyentes, que somos hijos de Dios? Para meditar en esta noche, ¿verdad? Pensemos en la ilustración que el Señor Jesucristo nos está mostrando aquí. La vid da uvas porque las ramas están conectadas o pegadas a la savia de la vid, ¿no es cierto? Y una rama está desconectada del palo o separada de un árbol, no va a dar fruto. Es imposible. Está conectada a la vid que fluye por aquella mata, decimos un buen dominicano, ¿verdad? La mata, dice, y el tronco. Y llega hasta las ramas, ¿verdad? Esa savia. Llega hasta las ramas y produce, entonces va a producir el fruto que tiene que producir. Es decir, uva. Las ramas no pueden producir frutos por sí solas, si no están conectadas a la vid. De manera que nosotros estamos conectados a la vid verdadera que es Cristo. Entonces vamos a dar fruto. Vamos a dar fruto que el Señor quiere. Como dice ahí el verso 5. Porque separados de mí, ¿qué dice? Nada. Hermanos, nada podéis hacer. Si permanecemos en Cristo, el fruto se verá en nosotros. Entonces podemos mostrarlo. Y será reflejado en nuestra vida día a día. ¿Y cuál es el carácter? ¿Cuál es el carácter que representa a Cristo? ¿Cómo era Cristo? ¿Cómo era nuestro Señor cuando estaba aquí en este mundo? ¿Cómo era? ¿Cuál es el fruto que representa el carácter de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, el apóstol Pablo nos muestra ahí en un pasaje muy conocido por todos, en el capítulo 5 de Gálatas 5, versículos 22 y 23, y yo sé que se lo saben de memoria quizá. ¿Qué dice? Mas el fruto del Espíritu, ¿qué dice? Es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice el Señor, no hay ley. Esta es la característica de Cristo, la que el Señor quiere que tengamos. Bueno, estamos mostrando una parte de este fruto. No dice los frutos, dice el fruto del Espíritu. Tenemos el Espíritu Santo, hermanos. Estamos mostrando amor,
¿Mostramos gozo? ¿O de vez en cuando estamos gozosos? El Señor dijo estar siempre gozosos. Alguien me dijo, pero para mantenerlo, me dijo, me escribió ahí, para mantener ese gozo. Estaba hablando de gozo una vez, estar siempre gozosos. Bueno, ojalá que tengamos la capacidad de Pablo, de Silas, quizás. Estaban en la cárcel, pero ellos ¿qué estaban haciendo? Dice que cantaban himnos a Dios. Y los presos lo oían. Pero como decían los demás, están presos y como es que están cantando. ¿Cómo puede ser esto? Hermanos, ese es el carácter, lo que debe de mostrarse en cada hijo de Dios, en cada uno de nosotros. Pregunta para cada uno de nosotros. ¿Qué fruto estoy dando como hijo de Dios? ¿Qué fruto estoy mostrando? Recuerde lo que el Señor dice. Separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Para permanecer en Él se debe creer con fe en la obra redentora hecha en la cruz del Calvario. Yo no sé si aquí hay alguien que no ha conocido al Señor. Yo no sé si aquí hay alguien que necesita reconciliarse con el Señor. Venir de nuevo. Buscar de nuevo. Quizás se ha apartado. No lo sé. Usted lo sabe. Pero si aquí hay alguien que no ha aceptado al Señor Jesucristo, no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador, hágalo en esta hora. Hágalo. El Señor le está llamando siempre. Y Él quiere que esté conectado a Él, pegado a la vid que es Cristo. Y dice, separados de mí, nada podéis hacer. Que el Señor bendiga a cada uno, cada uno su palabra en cada corazón en esta noche. Y que podamos pensar y meditar en este pasaje maravilloso de las Escrituras que nos muestra, yo soy la vid verdadera. Las 7 expresiones o declaraciones que el Señor nos muestra en este capítulo 15, o mejor dicho, en el Evangelio de Juan, las 7 expresiones de Cristo Jesús como yo soy. Es decir, yo soy Dios, Él es Dios manifestado en carne, que un día vino del cielo para cumplir una obra y era morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. A Él sea la gloria en esta noche y que el Señor bendiga a cada uno.